Hola, soy Dafne, bienvenida a Inmigramom, un podcast para mamás latinas que han emigrado a otros países. El trabajo en casa, la soledad, el idioma, el clima, las miles de reglas nuevas que se tienen que cumplir. Muchos nos hemos enfrentado a este tipo de retos al emigrar. En Inmigramom queremos compartir nuestras historias y experiencias con otras mamás latinas que están atravesando por lo mismo. Queremos que sepas que no estás sola y que hay mujeres que han superado estos retos y han construido una vida feliz en otros países. En cada episodio hablaremos con mamás latinas en el mundo. Compartirán sus historias y cómo llegaron a un nuevo país, cómo han enfrentado los retos de la inmigración y cómo han construido una vida feliz para sus familias. Si eres una mamá latina que ha emigrado a otro país, Inmigramom es para ti. Únete a nosotros y comparte tu historia y experiencia con otras mujeres que están pasando por lo mismo. Bienvenida a Inmigramom. Hola, excelente día, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy tengo el gusto de presentarte una entrevista que, aunque sea corta debido a algunos problemas técnicos, eh, pues es de mucha relevancia. A mí me encantó. Estoy muy agradecida por haber tenido la oportunidad de hablar, de haber platicado con Lala. En esta entrevista me acompañó mi amiga Roxana Orozco, que anteriormente ya la tuvimos en el podcast y el día de hoy me estuvo acompañando en la entrevista con Lala Elizondo. Lala es creadora del fondo de inversión Tule Capital, presentadora en el podcast Real Estate Talks y Escalables. Y también tiene un episodio de finanzas en el podcast de Maurice Dieck. Y la verdad es que, pues bueno, ella es una mamá mexicana de Tampico, mamá de 3 niños, y se me hizo una persona súper amable, súper tranquila. Me encanta platicar con ella y espero que te guste tanto la información como a mí me gustó. Sin más, te dejo con la entrevista. Lala, muchísimas gracias por tu participación, por tu tiempo. Al fin nos pudimos reunir, aunque sea virtual. Bienvenida a Inmigramom. Pues me presento rápidamente. Yo soy Dafne, ingeniera, 35 años, un hijo y vivo en Alemania, en Bavaria, chiapaneca. Y me gustaría también que Roxana se pudiera presentar y después continuamos contigo, Lala. Claro, mi nombre es Roxana Orozco, yo soy de Monterrey, vivo hace casi 25 años en Alemania y bueno, un poco mayor que Dafne, yo tengo 49 años Ahí te ves más y llama, gracias. la Y pantalla al bueno, menos. creo que el frío conserva un poco, ¿no? Sí, no, te ves Y más chiquita. gracias. Y bueno, yo trabajo para Audi, soy coordinador legal en desarrollo técnico en el área de conectividad y también tengo una cátedra en la universidad sobre negocios en Latinoamérica. Y muy buenas amigas de Tampico, por cierto. Así que me da muchísimo gusto estar por aquí. Sí, sí, sí. Wow, sí, pues yo, como dijo Roxana, yo soy tan pequeña, mucho orgullo, siempre lo digo porque luego me confunden con Regia, que amo lo regio, mi esposo es regio, mis hijos son regios, y viví muchos años en Monterrey, es una ciudad que quiero mucho, soy de Tampico. Vivo en Austin, y pues felicidades a las dos por este espacio. La verdad, vivo en Austin desde hace 3 años, casi 3 años. Me ha tocado vivir en diferentes partes del mundo, pero la mayor parte de mi vida profesional, infancia, pues en México, ¿no? Y pues felicidades por este espacio. La verdad es que está interesante el tema del podcast porque sin duda sí es una situación mm, peculiar que vivimos las mamás que emigramos a otros países, ¿no? Entonces está muy padre el tema y pues encantada de estar con ustedes platicando. Sí, igualmente. Realmente es un placer. Digo, yo aproveché la oportunidad de ver un poco exactamente de tu background. También soy Exatec. Y bueno, ¿no? Y también súper interesante el tema de las finanzas. Yo creo que como mujeres en general no, la gran mayoría no o nos interesamos o digamos no nos ocupamos de estos temas, pero la verdad es que son súper importantes, ¿no? Porque la independencia financiera es algo básico, yo creo, para Sí, las no, mujeres. totalmente. De hecho, perdón que ni me presenté, hablé nada más de dónde vivía. Sí,
yo, como bien comentas, Rox, yo estudié mercadotecnia. Bueno, empecé en economía, terminé en mercadotecnia, y lo que hago hoy en día, soy fund manager, manejo un fondo de inversión de real estate, de bienes raíces en Estados Unidos. Además, asesoro a inversionistas, gente, se ha salido como muy orgánico el tema, lo represento para transacciones de bienes raíces en Estados Unidos, la mayoría de ellos latinoamericanos. Pero mi core y mi actividad principal, mis horas actualmente son dedicadas al fondo, al tema de encontrar oportunidades de inversión que den buenos retornos, Ujú, mitigando la mayor parte de los riesgos. Y como bien comentas, la verdad es que sí es bien importante la educación financiera. Yo siempre digo, no entiendo por qué, literal, graduada del TEC y, o sea, siento que es una materia, el tema de la cultura financiera es algo que nos deberían de enseñar en la casa a todo mundo y que ujú, yo como mamá sí, pues trato y con mi esposo lo tenemos muy presente y de tratar obviamente, dependiendo la edad de los hijos, pero creo que desde muy temprana edad hay que empezar a enseñar este tema porque pues, es algo que a veces, bueno, luego nosotros como mujeres, lo que yo he visto, a veces hasta como que te da miedo, ¿no? Y dejas en otras personas, las decisiones. Y no es un tema sencillo, porque hay N variables, N tipos de activos, N y luego, unas decisiones, o sea, las decisiones son diferentes dependiendo en qué etapa de tu vida en la que estés, en qué objetivos tengas, con cuánto capital cuentas. Y a lo mejor como cuando estás en una edad temprana no te preocupas mucho porque, pues, a lo mejor estás viviendo al día, ujú. o, pues, simplemente te acostumbras a que alguien tome esas decisiones para ti, o en México, en Latinoamérica, creo que tenemos mucho la cultura del ahorro, pero creo que deberíamos de cambiar esa cultura del ahorro a la cultura de la inversión, ¿no? O sea, porque al final del día el concepto de ahorrar, tener el dinero ahorrado en una cuenta de cheques, a mí me da shock cuando veo amigas que tienen dinero en la cuenta de cheques perdiendo valor, y es algo que, pues, tan sencillo y que, pues, mucha gente de todos los niveles no está consciente de eso, ¿no? De la importancia de invertir, y hay instrumentos de inversión para todo mundo, ¿no? Y para todos los perfiles. Sí, definitivamente. Yo creo que es algo, bueno, probablemente eso la cultura del ahorro será más bien en el norte, ¿no? En Monterrey, bueno, Tampico, que también yo creo que tienen mucho esa cultura. Aquí en Alemania es increíblemente más alto los niveles a nivel macroeconómico del ahorro. Entonces, pero definitivamente, o sea, digamos, yo creo que la gran mayoría de las mujeres que algo digamos, nos ocupamos de las finanzas personales, ahora sí que si bien nos va, ahorramos, pero muchas, por comodidad, por aversión al riesgo, etcétera, no, realmente esos temas no, digamos, no son prioritarios y definitivamente esa cultura para los niños, pero también para las niñas, súper importante. Me tocó aquí en Alemania hacer precisamente mi hija también hace muchas cosas por acá y nos hicieron una entrevista de una revista financiera para mujeres, digo también Impulso, no sé si en México existe algo así, para precisamente crear una cultura financiera de mujeres o sea, se veía que las finanzas son un tema bastante tabú, como mujer y en general no invertimos la gran mayoría de las mujeres, ¿no? Y es algo ¿Sabes que qué es lo que yo veo intentamos. que pasa? Yo veo que en la mesa, en los temas de conversación, o sea, no hay esas conversaciones, o las hay poco o las hay menos. O sea, como Ujú, que conversamos de otras cosas o al menos en el círculo, ujú, bueno, ya no, porque ya me muevo en otros círculos, porque yo a mí me he buscado moverme en otros círculos, ¿no? Porque dicen, no ujú. me sé la estadística exactamente, pero que tú te haces parte del no sé qué porcentaje con la gente con la que te rodeas. Entonces, yo literal, activamente y adrede, he buscado moverme en otros círculos o expander un poquito, retarme un poquito las conversaciones que tengo, pero sí, desgraciadamente, el otro día hice un comentario en un podcast que me entrevistaron y por los comentarios vi que se malinterpretó lo que dije, que las decisiones de inversión no estaban en manos de las mujeres. A lo que me refería era, o sea, sí, las mujeres en las casas, en los hogares, somos la ahorradora, la que cuida el presupuesto, la que vigila cada centavo, que se gaste bien. Yo a lo que me refería es al tema de cómo invertir, no nada más que cómo se gasta el dinero y que se cuide, sino cómo pones
a tu dinero a trabajar en tu beneficio, o sea, que se multiplique. A eso me refería y creo que falta mucha educación. Me da un chorro de gusto ver que cada vez más hay más conciencia de esto. Yo veo un mundo, tengo un hijo y 2 hijas, y veo un mundo que cada vez más va caminando hacia allá y me encanta, ¿no? Y me emociona. Sí, definitivamente, pero increíblemente, ¿no crees que es algo que solo en México? Aún aquí en Alemania, muy, ¿no? País considerado primer mundo, al menos a nivel económico, y igual, o sea, el tema de las finanzas es tabú hasta con hombres y con mujeres todavía más. Es más, yo a raíz de esa entrevista que nos hicieron, empecé a hablar con mi hija así, ¿no? ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son mis ahorros? ¿Cuáles son mis estrategias de inversión? Etcétera, y ella igual, porque eran temas que normalmente no manejábamos. Entonces, definitivamente es un tema súper importante, por eso me dio muchísimo gusto que Dafne me hiciera la invitación para acompañarla en esta entrevista. Y bueno, digo, yo en mi caso tengo, o sea, yo estudié comercio internacional, después hice una maestría, después un doctorado con enfoque económico, tengo un, un diplomado en ITAM de finanzas corporativas, y si me preguntas, mis estrategias financieras son, no, o sea, no. Entonces, definitivamente espero que, digamos, podamos al menos poner este impulso a través de la entrevista de que las mujeres que nos escuchen, que sean proactivas, que pierdan un poco el miedo y que empiecen a tratar, ¿no? El tema con mayor prioridad y simplemente empezar a mover sus inversiones de una manera Exactamente, diferente. probar, y no tiene que ser algo con mucho riesgo, nada más entender, y a veces la gente piensa que es, o sea, es más sencillo de lo que parece, se ve como muy complicado por fuera, pero hay 1000 cursos de todos los tipos de activos, o sea, yo no, a mí no, a mí me choca andar convenciendo a la gente que invierte aquí, no, o sea, hay que educarse por diferentes fuentes, por fuentes fidedignas. Hace poco me entrevistaron en otro podcast que hablaban de cómo los chavos luego le metían a cosas súper riesgosas y con pues cada quien decide en qué invertir, ¿no? Pero sí hay que tener el conocimiento de, primero que nada, primera ley de todas las inversiones, no por un desempeño pasado, de cierta forma significa, es predictor de lo que se va a desempeñar en el futuro, etcétera, ¿no? Entonces sí, tema sin duda muy, muy importante. Claro, diversificar la canasta de inversiones, etcétera. Entonces, sí, pues ojalá que podamos inspirar un poquito a alguien, y yo creo que con eso ya vale súper la pena este podcast que, bueno, según Dafne comenta que lo escuchan hasta en Sudamérica y demás, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que ella fue a atender a su bebé. Ah, Entonces, si quieres, podemos comenzar con las preguntas. Aquí las tengo. Y bueno, eh, uh-huh, permíteme un segundito. Ujú. Muy bien, comenzamos con la primera. ¿Cómo comenzaste con tu carrera como emprendedora, también en las bienes raíces e inversionista? mira, yo en mi casa siempre, yo vengo de una familia de mucho trabajo. Yo empecé en mundo corporativo, trabajé en PepsiCo varios años, luego trabajé en Pernod Ricard, ambas son empresas en la categoría de CPG, que le llaman Consumer Product Goods, Ujú, en el área de marketing, porque al final me gradué de marketing. Siempre supe que quería emprender, decidí emprender, bueno, en el Inter me fui a la maestría, tengo mi MBA, Babson College, regresé y yo brinqué al mundo de los negocios más que nada por un tema de visión de vida. En aquel momento de mi vida yo era soltera y como que siempre pensé que yo tenía que tener mi negocio para tener una flexibilidad de que si en un futuro pensaba en casarme y tener hijos, tener esa flexibilidad, que hoy veo que no es necesariamente cierto. Luego podemos hablar de ese tema. Emprendí en el área de restaurantes, muy difícil, sobre todo viniendo del mundo corporativo, porque nada que ver, como emprendedor no te alcanza el tiempo para nada. Y venía yo de una posición, digamos, bastante privilegiada en una empresa multinacional, donde tenía equipo a mi cargo, donde tenía equipo alrededor, colaboradores. Entonces, pues un puesto muy padre que me tocó viajar por todo el mundo y hacer algo que me apasionaba, a pasarme al mundo de los restaurantes, ujú. que yo no me preguntes por qué me metí ahí, porque ni siquiera me gusta cocinar.
Me gustaba el concepto de crear donde no hay nada, el concepto era comida saludable, me gusta el tema de la salud, el concepto de tener gente, de tener un equipo y de apoyarlos, y el concepto de la generación de empleo y de generación de riqueza económica en donde estaba. Long story short, estuve en ese mundo 8 años. En el Inter, año 3, me busca mi socia Marisela Ayala y Elba Treviño, son mis dos socias, para hacer una startup de belleza. En Monterrey. Yo empecé en la Ciudad de México, me moví para Monterrey, ya, pero entonces ya estaba casada. Y decidimos las tres lanzar esta startup, que al final del día, igual, mi motivo ahí era el tema de la mujer. En los restaurantes me tocó ver cómo había mucha necesidad de trabajo flexible para la mujer, y fue lo que realmente me movió para empezar esta empresa. Como todos los negocios, van cambiando las cosas, las circunstancias de la vida. Pusimos un saloncito de belleza para probar, porque ninguna de las tres traíamos eh, experiencia en la industria. Y para no hacerte el cuento largo, esa startup de belleza, de tecnología, se convirtió en un negocio tradicional que actualmente opera. Yo ya lo operé 5 años, se llama Glam Express, tenemos 4 sucursales. Es un concepto un poquito diferente de salón de belleza, pero bueno, en ese inter yo me empecé a meter al mundo de VC, de Venture Capital, porque igual me apasiona el tema del emprendimiento, me apasiona el tema de desarrollo económico, me encanta el tema de tecnología. Y, y ahí fue como empecé en el mundo de las inversiones. O sea, obviamente antes en el Inter, pues sí empecé a invertir poquito. O sea, mis primeros sueldos, me fue muy mal una vez, por falta de conocimiento, por confiar en alguien que no había confiar. Me tuvo que esperar ahí más tiempo. Afortunadamente en esa etapa de mi vida no tenía dependientes. De hecho, todavía estaba en carrera. Y bueno, fue mi primer tope con ese mundo de las inversiones. Ya años después, y cuando decidimos venirnos a vivir a Estados Unidos, nosotros ya habíamos invertido de forma pasiva en bienes raíces, buscando siempre pues la preservación de capital, ¿no? Porque llega un punto en que tú, por tu trabajo, por lo que sea, el mucho o poco dinero que tengas, pues lo quieres preservar, ¿no? Que no le pierda valor. Y los portafolios, después de esa cosa que me pasó horrible por invertir en un portafolio volátil, yo me iba todo súper conservador, pero empezó a llamarme la atención el tema del bien raíz, ¿no? Porque los bien raíces siempre, pues, históricamente se ha visto que tienden a subir de valor. Los grandes patrimonios en el mundo se forman en los bien raíces, y me empezó a interesar mucho el tema. Invertimos de forma pasiva. En Estados Unidos, yo nací acá, de casualidad, y bueno, eso me permitió, bueno, realmente no necesitas ser americano para invertir acá, pero bueno, yo tenía esa curiosidad, invertimos de forma pasiva. Años después, que nos venimos a vivir acá y que yo iba a dejar de operar mi empresa, como que hacía mucho sentido por mi background de negocios. Yo seguía, a mí me encanta el mundo de VC, de startups. Yo ahorita soy advisor de un par de startups aquí en Austin. Em, pero me gusta meterme de lleno, soy muy detallista y muy meticulosa en el tema de inversión. Entonces, lo que yo hacía de forma pasiva, porque no vivía en Estados Unidos, decidí hacerlo de forma activa. Entonces, me metía activamente, buscar oportunidades de inversión en bienes raíces acá en Estados Unidos, y es lo que hago de 3 años para acá. Excelente. Bueno, yo creo que es muy importante también que al compartir tu historia, que también para las mujeres que nos escuchan, que sepan que esto no es así de, uy, la escalerita para arriba y rapidito, ¿sabes? Esto es, digo, son generalmente procesos no lineares, unos pasitos hacia adelante, otros para atrás, pero siempre, ¿no? Con la energía y con el enfoque de ir hacia adelante, ¿no? Pero yo creo que, digamos, ese tipo de enseñanzas, si los podemos nombrar así, también es importante considerarlas de No, que totalmente. eso Inclusive pasa, ¿no? sí, no, totalmente. Inclusive en bienes raíces, yo siempre le digo a mis inversionistas o a la gente que me busca que, oye, Lala, es que tengo un dinerito y lo quiero invertir allá, ¿qué me recomiendas? O sea, a mí no me gusta como que mandarlo. O sea, yo tengo mi fondo y yo invierto en multifamily porque creo en ese tipo de activo y me apasiona, pero tengo mis razones y mis historias de por qué creo en él. Pero siempre les digo, a ver, no hay nada como diversificar. Está esta opción, esta otra opción, esta otra opción. Y, por ejemplo, yo hice flips de casas y me sirvió para darme cuenta que no es para mí. O sea,
No perdí dinero, le gané un poquito, pero me di cuenta que no era para mí, que era mucho el riesgo. Entonces, yo ya encontré lo que a mí me gusta. Yo siempre le digo a la persona que quiere invertir que es bueno probar, inclusive dentro de los mismos tipos de activos, hablando del tema de multifamiliares o el mismo tipo de fondos, con quién te sientes a gusto, la Mm, comunicación que tiene contigo. Si tú lo estás haciendo de una forma pasiva, que el operador te tenga la transparencia, que tenga tus valores, pero la única manera, yo soy mucho de hacer mientras, o sea, aprender mientras hago. Entonces, empezar a mm, separar una parte del ingreso para la inversión y bueno, ahorita te puse ejemplos de bienes raíces, pero es lo mismo en fondos o lo mismo en bolsa, no hay nada como ir probando poquito los diferentes tipos de activos, conociendo y tomaron cursos, o sea, hay un montón de cursos en línea, con mucho gusto os puedo referir a varios que pueden tomar para aprender del tema. sí, definitivamente yo creo que es importante si nos puedes comentar algunos que tú personalmente consideres adecuados, yo creo que sería excelente. Si no sé si que sea mejor enviarlos o comentarlos ahora. Sí, bueno, hay Ujú, varias, o sea, hay varias empresas en México que conozco, bueno, Bárbara Redondo con Lind es una startup muy buena que es de la educación financiera de las mujeres. Tenemos también a esta Sabrina Castelli de Mujer Financiera, Argentina. ujú, Digo, hablando específicamente de las mujeres porque entiendo que ese es tu público, ¿verdad? El mismo Maurice Dieck tiene cursos creo que inicio de año siempre empieza uno de creo que necesitas 20,000 pesos mexicanos y tienes todo un año para invertir en diferentes tipos de activos y vas estudiando un ah, activo diferente cada semana del ujú, año, pero hay que aplicarse, o sea, porque me gusta ese curso, está bueno porque es un curso muy aplicado y tienes que separar cierto dinero a eso y vas aprendiendo. Híjole, ahora sí que dependiendo, con mucho gusto, digo, si me contactan les puedo como referir, ¿no? Dependiendo, porque esto que estoy hablando es de inversiones tradicionales. Hay otros ujú, tipos de inversiones alternativas que pues también tienen digo, el tema de real estate, pues yo tengo mi podcast de Real Estate Talks, de real estate en ujú. Estados Unidos, que es diferente que en México, ya hablamos dentro de real estate, todas las diferentes maneras en las que puedes invertir como real estate, ¿no? Entonces, así es. Excelente, no, pues muchísimas gracias por los consejos y con gusto Ay, ¿qué podemos pasó? luego continuar con algún otro tipo de recomendaciones. ¿Sabes qué? Dafne, perdón. Es que te me friseaste y no te escuché al principio. Ok, sino que te agradecemos los consejos o tus recomendaciones personales. Y bueno, si ahora Dafne quiere continuar con la pregunta número 2, que es donde estamos pendientes. Sí, pues bueno, a mí aparte de toda tu carrera, a mí se me hace súper interesante, pues tú has visto, ¿no? Todos esos struggles de mamá, emprendedora, ¿a qué le das más peso a la hora de crear contenido en línea? ¿Quieres enfocarte más a la parte financiera? ¿Quieres enviar ese mensaje de mamá emprendedora o qué es lo que te inspira para crear contenido en línea en este momento? Híjole, la verdad es una pregunta difícil para mí porque yo no soy una influencer, o sea, no es como que pienso Ujú, tanto, vaya, si estoy posteando en LinkedIn, no posteo nada de ser mamá. Y de ahí he tenido varios grupos de inversionistas. Posteo más el tema de mis proyectos y el tema de inversiones. Si estoy posteando en Instagram, mi Instagram es mi Instagram personal. Terminé abriéndolo porque cuando hice mi primer podcast de escalables, que era de Venture Capital, mucha gente me lo pidió y luego me empecé a dar cuenta y empecé a ver cómo está padre la influencia que puedes tener en gente, pero no creas que pienso mucho en mis contenidos. La cuenta la manejo yo, no. Todo el mundo habla de la marca personal, yo no tengo una marca personal diseñada, yo soy yo, siempre en todos lados como soy yo, y pues si alguien hace un poquito de research puede ver la yo real, ¿no? Y es muy distinto ver mi perfil de LinkedIn, que ese sí es más pensado en lo profesional que mi perfil de Instagram, ¿no? Mi perfil de Twitter es más como de desahogo, a mí de repente me gusta tuitear, pero y tuiteo de todo, personal, venture, startups y real estate. O retuiteo las cosas que me resuenan, la política me gusta, tengo mis opiniones, eso como que uso más Twitter para eso, pero no creas que planeo mucho en ese sentido. ujú, O sea, yo para obtener, o sea, sí tengo la cuenta de Tule Capital de mi fondo y ese sí está completamente pensada, tengo un equipo en Monterrey que me ayuda con esa estrategia,
Y ahí, pues cada vez más tengo que, me veo forzada a tener que hablarle a la cámara, lo cual, aunque no creas, no me gusta, me pongo nerviosa. Ay, pero en mi cuenta personal, no, pues es mi vida pues está de todo. O sea, no es una cuenta pensada como, ni aspiro a ser influencer. Pero, pues, yo creo que eso es lo que la hace más real, ¿no? O sea, que realmente, pues, das ese mensaje de que, pues, es tu vida y cómo la estás viviendo en este momento. Pues, muy bien, muchas gracias. Sí, sí, definitivamente te hace mucho más, yo creo que el público percibe esa autenticidad que eres tú y es algo que, bueno, al ver yo tu cuenta de Instagram, sí, exactamente, ¿no? Me pareció muy fresca y bueno, pero con esa conectamos con la siguiente pregunta que es algo que yo creo que es súper importante en la actualidad porque tenemos una influencia muy importante de diversos medios de comunicación, el teléfono, entonces estamos bombardeados de información. Realmente algo que es muy importante es el enfoque. Entonces la pregunta es, ¿cómo logras mantenerte enfocada en tus proyectos y, bueno, motivada? Yo creo que es una motivación intrínseca. Ahí la pregunta es, ¿cómo logras conservar tu motivación y enfocarte en tus proyectos? Es difícil sobre todo, y yéndome al tema del podcast, son 2 preguntas. Ujú, La motivación, o sea, yo creo que la gente que está feliz todo el día y brincando y sí, vamos, tú puedes, yo a veces siento que es hasta falso. O sea, la realidad es que somos seres humanos, cambiantes, pero sí es importante echarse ganas a uno mismo y cuando estás para abajo, pues echarte porras, autoporras. Yo desde chiquita he sido pues así y reconocer los días que te sientes mal o que no estás de humor, pues entenderlo, aceptarlo, pero no dejarte ahogar por eso, ¿no? Pues, seguir adelante hacia cierto objetivo que tengas, ¿no? Ese es el tema de la motivación. Y el segundo, que es el tema del enfoque, uno como mamá migrante, que es el tema de este podcast, definitivamente como mujer, como esposa o pareja, pues tenemos muchas distracciones. Yo creo que es importante trazar objetivos. A mí me sirve mucho a la antigüita, lo hago en el iPhone, a veces lo hago en la libreta, a veces hago de los 2, pero hacer mi lista de pendientes. Siempre yo soy de las típicas que ponen sus objetivos del año. ujú. Normalmente lo hago como la segunda de enero, porque como que vas llegando a ordenar tu vida después del break, y me trazo un camino y me gusta imaginarme hacia dónde quiero llegar o qué es lo que quiero lograr. Y en base a eso, pues hay ciertas tasks o tareas que tienes que lograr. Y a mí el escribir todas esas tareas me ayuda a no perder el enfoque y el qui- tachar pendientes de la libreta, que son pendientes que evidentemente me van a llevar a lo que quiero ser, pues pues me gusta. Pero tampoco también estar okey con que no todo se va a lograr en un día, y va a haber momentos de mucha concentración y de mucho, productividad, pero va a haber otros momentos, o que sientes que avance, o va a haber momentos que son productivos, porque no avanzas, y va a haber otros momentos porque, pues, yo pienso que al final del día la vida es un equilibrio y no todo es trabajo, no todo es el avance profesional, sino al contrario, yo creo que es algo global o sea, para mí lo más importante es mi familia, mis amigos, el impacto que pueda generar con la gente con la que me rodeo. Entonces, yo creo que trazándose uno su visión clara de lo que quiere ser o de lo que quiere lograr, y cuando te desvíes un poco, recordarte eso, pues, te puede ayudar como a mantener ese foco. Mm, Excelente, muchísimas gracias. Definitivamente que la vida no es, como comenté antes, no es lineal, sino, ¿no? Lleva muchas facetas y como diría a mi ahora perfume favorito, never the same, always myself, ¿no? Y con ese ir avanzando, ¿no? Está padre. Pues muchísimas gracias, Lala, por tu info. Ujú. La última pregunta, porque yo sé que tienes tu tiempo limitado, ya te va a tocar ir a Tenemos tenemos 5 minutos sí, más para ir por los libros. este, para ir cerrando. ¿Quieres échate un par Ujú. de ellas? Vivimos muy cerquita aquí del colegio, entonces, pueden ser 5 minutitos más. Okey. Este, mi duda es, bueno, ya, pues, tengo varias, pero bueno, la más grande, ¿qué diferencias has visto entre las emprendedoras latinas y las, norteamericanas?
y ¿crees que ser latina te haya hecho emprender de manera diferente o ser inversionista de manera diferente? ¿Has sentido que eso ha sido un parteaguas, tu estatus de, pues sí, de no ser norteamericana o un impedimento para poder hacer tus negocios en Estados Unidos? Mira, fíjate que no, como emprendedora, yo sí veo más la diferencia entre un hombre y una mujer que entre una americana y una latina en Estados Unidos. Em, no encuentro una, o sea, yo hablo con muchas founders de todo el mundo aquí en Austin y no encuentro, o sea, todo el mundo al final está buscando lograr un sueño y hustling, como le llaman aquí, ser hustler, o sea, luchando y avanzando en eso, pero no veo una gran diferencia entre latina y entre americana. Lo que sí, como latina extranjera viviendo en Estados Unidos, he visto mucho valor en acercarte con una comunidad como tú, porque como latinas compartimos muchos valores y muchas formas de ser, como todas las culturas, cada cultura pues comparte sus cosas en común y el estar en un grupo de mujeres emprendedoras también latinas te da mucha fuerza porque yo tengo un grupo, siempre le llamo, que me oigan, me van a matar, pero le llamo mis amigas señoras porque son, yo tengo 42 años, son de, la mayoría tienen 50 años para arriba y son unas zonas, o sea, todas viven aquí en Estados Unidos desde hace muchos años, son brasileñas, todas latinas brasileñas, hay de México, hay de Colombia, Venezuela, de todos lados, todas migrantes. Es un grupo increíble porque de alguna forma sí, como mujer latina, es importante el que se te recuerde, porque yo no sé si tiene que ver con nuestra historia, con nuestra cultura, pero a veces no te manejas de la misma forma o te sientes, no que te sientas menos, es que no quiero decir palabras que no son. Digamos, uno tiene que avanzar y cargar con orgullo su historia. Y parte de nuestra historia es el ser latina. Y el rodearte con un grupo así que te impulse y el ver que haya representación. O sea, hace poco estuve en una junta de consejo en una NGO de violencia, se llama SAFE. Y es importante, y entre este grupo, a ver, están buscando una consejera y queremos que haya una representación latina. O sea, el que tu voz se escucha es importante y el no hacerte menos y el enorgullecerte del acento. O sea, yo hablo inglés y se nota que no soy americana. Y a veces como que te da penita o como que no quieres o te das cuenta que te trabas. Sobre todo yo en lo que hago, la mayoría de mis inversionistas son muchos de Estados Unidos, pero hispanos. Y a ver, no, es cargar con ese acento con orgullo. A mí me encanta el show este de Modern Family que Sofía Vergara sale hablando un Es inglés genial. más latino que nada, porque siento que lo abraza. Es como cuando la gente que no está a gusto con su cuerpo, perdón la comparación, pero ahorita se me ocurrió. Si tú tienes tu cuerpo como es y lo quieres y lo abrazas y vas por la vida con esa seguridad, es lo mismo el ser latina, o sea que no tienes por qué sentirte menos ni serte menos por eso. Entonces, volviendo a tu pregunta, no veo diferencia entre una emprendedora latina y americana en cuanto al tema del duelo o struggle o el retador que es emprender. La veo más entre hombres y mujeres. Creo que sí, pero entre latinas y americanas sí creo que sí ayuda el tener un grupo de latinas que te impulsen Ujú. en ese camino. A mí me ha servido mucho. Y a quien alguien que te mentoree o alguien, something to look forward to, haz de cuenta. O sea, someone to look forward to. Muy padre. Claro, definitivamente comparto tu opinión que esa de ser diferentes puede ser una gran fortaleza. Yo quisiera, si pudiéramos cerrar con, digamos así, que tenemos algunas preguntas sobre qué recomendarías, ya sea las mujeres que van a migrar o que quieren emprender o que quieren empezar un negocio. Digamos, ¿qué son así un par de impulsos de tu experiencia que puedas dar a las personas que nos están escuchando antes de cerrar? Las personas que van a migrar a otro país y que van a Digo, empezar. puede ser para migrar, para emprender, para invertir, digamos, qué consejos se te vienen ahorita a la mente que le puedan servir a las mujeres que nos están escuchando? Es que son cosas diferentes. O sea, si estamos hablando cuando Claro. migras a otro país, que entiendo que es la finalidad de este podcast, sí hay, justo hace poco estaba en un desayuno con unas amigas nuevas, hablando de, nuestra amiga nos contaba que ella fue la que motivó a que se vinieran a Estados Unidos, pero llegando aquí vivió una depresión espantosa, que hasta se le hacía Mm. exagerado a la gente que le decía eso.
porque pues la adaptación fue difícil para sus hijos, Mm, la adaptación del marido con el nuevo trabajo también fue difícil, entonces ella se sentía culpable por haber sido la motivadora para esto. Y yo creo que en ese sentido, pues es, ya lo dije hace rato, rodearte de gente que piense un poco como tú, que te apoye, ese grupo de apoyo, etcétera, para hablando del tema de cambiarte de país, ¿no? Y algo que le dije y que comentamos en ese desayuno fue, cuando nosotros nos venimos acá, fue una decisión propia que tomamos, pero yo lo vi como una nueva oportunidad de redefinirte. Nosotros a veces como que a los seres humanos se nos olvida que cada día literal es, es un momento o sea, estás creando tu historia nueva. Lo que pasa es que a veces cuando estás en un contexto que te define, o sea, lo que tus papás te han dicho toda la vida, tus hermanos, tus primos, tu cuñada, tu esposo, entonces eso te define quién eres tú. Al sacarte de ese, tu sociedad, al sacarte de ese entorno y ponerte en otro entorno, que es lo que pasa cuando alguien emigra de país, puede ser muy frustrante, te da mucha ansiedad, o puedes verlo o tomarlo como una nueva oportunidad de redefinirte, porque como nadie te conoce, nadie, o sea, no que no lo puedas hacer dentro de tu contexto, pero es más difícil porque las fuerzas te van jalando hacia el molde donde ya estabas. Entonces, yo ujú. siento que cuando migras de país es una como gran oportunidad para redefinirte y ya luego va a pasar un tiempo y ya vas a encontrar tu lugar, tu momento, lo que haces, lo que la. Pero entonces, yo sí lo veo y le aconsejo a la gente que se está cambiando de país o que está migrando, eso, encontrarte un grupo de apoyo, verlo como una oportunidad para redefinirte, que esa siempre la tienes, no tienes que mover de país para redefinirte, ¿verdad? Pero es como más fácil. Y hablando de consejos para emprendedores, pues nada, si quieres emprender algo, yo te diría, no hay manera de saber. Tengo una amiga que siempre me dice, sí, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero lleva 15 años diciéndome y no lo hace. O sea, empieza, actúa, no hay peor consejero que el miedo y no te enamores de la idea, enamórate o sea, tú puedes pensar que vas a estar resolviendo algún problema, pero mejor ve, aunque no esté listo tu producto o lo que vayas a hacer, velo planteando o acercando a quién sería tu mercado potencial, porque eso te va a ayudar a redefinirlo de una mejor manera. Y lean, o sea, lean es ¿cuál sería la palabra en español? Con Es el tema de Bueno, inversión, sí, eh, eficiente, delgado, no sé. esbelto, eso. y delgado, eficiente, o sea, no meter mucho, o sea, dentro en la medida de lo posible, obviamente cada categoría de negocio requiere cierta inversión o no, pero de la manera más, aunque no esté perfecto, aunque esté más como chafita, o sea, viéndolo desde el punto de vista, aunque sea un brick and mortar, un negocio tradicional, lo que tienen los negocios de tecnología es que van creciendo en hubs y van sacando su beta y van haciendo interacciones con los clientes y van viendo qué es lo que les gusta, qué es lo que no, y lo mejoran, y lo mejoran, y lo mejoran. Entonces, imaginarse ese concepto de tecnología, en mi opinión, a menos que traigas detrás un presupuestón, pero normalmente no es el caso de la mayoría de las personas, ir probando esos conceptos, ir abonando para hacerlo lo más lean posible, porque lo que mata a cualquier emprendedor es la falta de cash, la falta de efectivo. Ujú. Entonces, es Ujú. algo que hay que cuidarse. Hay muchos negocios muy buenos, ideas increíbles, que desgraciadamente tuvieron que dejar de ser por falta de flujo, porque puedes tener muchas ventas, pero si no te pagan, si le vendes al gobierno y luego cuánta gente no ha quebrado porque el gobierno nunca les pagó. O sea, el flujo efectivo líquido es súper importante. Creo que te contesté ahí las tres categorías de la pregunta. Pues sí. No, perfecto. Creo que has dado impulsos muy importantes en, digamos, tanto a nivel migración como también para iniciar un negocio y definitivamente, ¿no? El ir viendo resultados es mejor que planear todo perfectamente, ¿no? Y como dices, ir probando y ojalá que las personas que realmente tengan esa inquietud, que lo hagan y lo prueben y Y lo así, ¿no? mismo aplica, ya no te contesté las inversiones, pero lo mismo aplica. Yo sí creo que hay que probar, no puede estar con miedo y estás dejando de ganar, entonces hay que probar. Gracias, ahora sí ya tengo que seguir Sí, corriendo. sin problema. Los que con mucho gusto, estoy en mis redes sociales como Lala Elizondo, mi mail es lala@tule.capital. Les agradezco mucho, Dafne, Roxana, por esta conversación. Qué lástima que no podemos seguir No hay platicando, pero problema. sí, mis hijos Sí, mis hijos el luego el deber llama siempre. Nos vemos. Muchísimas gracias Claro por tu que sí. tiempo. Hasta luego. gracias Gracias a un los día en 2. persona y muchísimas gracias. De nada, que estén muy Bye. bien. Ahí luego me dices quiénes son tus amigas de Tampico. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo.
regálalos un like o una valoración en Spotify o en Amazon Music. Síguenos en Instagram, nos encuentras como Inmigramom con doble M al final, o escríbenos a inmigramom@gmail.com. Todas tus sugerencias y comentarios nos serán de gran ayuda. Excelente día.